Iniciar la grabación. Muy buenas a todos. Nuevamente les habla Facundo Molina. En este espacio que intentamos compartir conocimientos, combinar conceptos y tratar de brindarles herramientas para la toma de decisiones en los mercados financieros. Hoy vamos a combinar Dow y Fibonacci para predecir el comportamiento de precios de los diferentes activos. Así que iremos paso a paso introduciendo cada una de las teorías, combinándolas y aplicando la información que nos brindan para tratar de predecir posibles escenarios futuros directamente sobre la plataforma de trading. Así que, para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, soy director de Molfex, una organización que se ocupa o intentamos ocuparnos de brindar capacitación y formación para desarrollar aquellas habilidades que se requieren para hacer trading en los mercados financieros. Lo venimos desarrollando desde el año 2005, mis inicios fueron un poquito antes, sobre el 2001-2002, y luego de transitar varios años, seguimos estudiando los mercados, seguimos aprendiendo con los movimientos del mercado, y en este momento nos encontramos con ustedes compartiendo una vez más una sesión en vivo a partir del webinar. Vamos entonces directamente al webinar del día de hoy y voy a comenzar introduciendo a Charles Dow, una persona que es digna de mi admiración, no solamente por la cantidad de años que tiene su teoría, sino porque que sus principios, basados gran parte en la psicología de masas, siguen vigentes y en estos momentos en los mercados que han presentado gran movilización, una tendencia hacia la eficiencia, se pueden aplicar. No todos los mercados, ciertamente, pero gracias a las comunicaciones, al avance de Internet, a las plataformas electrónicas, se ha hecho una oferta mucho más masiva y una gran cantidad de intervinientes en estos mercados que lo han llevado a la eficiencia con todo lo que implica. Para los que no conocen, hay muchas personas que están en demo y introduciéndose. Vamos a hacer una pequeña introducción a Charles Dow. Directamente pongo su existencia en esos 50 años de vida, tantos años atrás de nuestro, más de un centenario. Esta persona nos legó ni más ni menos que principios que se mantienen en la actualidad. Fue él, junto con Edward Jones, más allá que su teoría lleva su nombre, los que diagramaron dos medias, el Dow Jones Industrial y el Dow Jones Transport. Hoy seguramente el Dow Jones Industrial sigue siendo el índice más relevante a nivel mundial, pero lo importante no es solamente su descubrimiento, sino esto que vamos a compartir ahora con ustedes. Tan solo, ¿sí?, con dos índices pretendían establecer un indicador de la actividad económica. Y esta es la parte importante, o sea, no estaban tratando de visualizar la actividad de los Estados Unidos en ese momento a partir de la evolución de las acciones, sino que lo hacían a través de los promedios de la cotización de las empresas más relevantes en ese momento. A partir de esa ponderación podían inferir sobre la actividad económica de los Estados Unidos. En ese momento había dos sectores muy importantes, el sector industrial y el sector de transportes, y a partir de la evolución del precio de las acciones de las empresas más importantes en forma ponderada en su promedio, podían estimar lo que estaba sucediendo con la economía americana. Dicho de otra manera, si el precio de este índice subía, tanto en el sector industrial como también en el sector de transportes, se suponía, se infería que la economía americana estaba en expansión. Caso contrario, estaba en detrimento, estaba de alguna manera desacelerándose. No solamente fueron importantes sus índices, ¿sí?, sino que los postulados o los principios de su teoría, que hoy se le reconocen como el antecesor del análisis técnico, mantienen su vigencia y de hecho uno de los indicadores más utilizados para los traders, para los analistas de mercados,
sigue siendo el promedio móvil, las medias móviles, las cuales surgieron a partir de Charles Dow y hoy tienen un montón de aplicaciones. De hecho, los invito a ver la clase de medias móviles que dimos un tiempo atrás y también se encuentra grabada en nuestro canal de YouTube. Sin lugar a duda, hoy el análisis técnico se ha convertido en una herramienta muy potente y les diría que es vital de importancia para aquellos que desarrollamos trading en los mercados. Hay una frase que me gusta mucho aplicar. Perdón, no se escucha, me dicen. Acá tengo una persona que no dice no me escucha, el resto está ok. ¿Pueden oírme claramente? ¿Todos me escuchan bien? Bien, muchas gracias. Gracias por responderme. Está perfecto. Hay 2 personas, 3, quizás es un tema individual. Voy a responder. Controla tu equipo, por favor. Ahí les voy a responder a todos, pero en realidad es para que les llegue a estas personas que me decían que no escuchaban claramente. Perdónenme la interrupción. Me es importante no estar hablando solo. Bien, muchísimas gracias. Tampoco están dormidos, me parece interesante. Perfecto, salir y volver a entrar, exacto. Hablamos un poco, ¿no?, del inicio de los postulados de Dow hace tanta cantidad de años y la vigencia, el poder que ha adquirido sus postulados para ser ni más ni menos considerados los pilares del análisis técnico, una herramienta que se ha vuelto muy fuerte para los traders en el día de hoy y como decíamos y solemos comentar también en los webinarios, algunos hablan de análisis fundamental, otro análisis técnico, mientras que el análisis fundamental analiza las causas, el técnico las consecuencias. Ciertamente a mí me gusta mucho la apreciación que manifiesta que mientras que el análisis fundamental es el vehículo, el análisis técnico es el conductor. Entonces, claramente el que toma decisiones, el que encuentra los signos para los movimientos del mercado es el análisis técnico. Y sin duda alguna es uno de los cuerpos que más ha crecido en cuanto a información en los últimos años. Vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a meter de lleno en sus principios, en los principios de Dow que nos mencionaba y utilizamos, no solamente para la operatoria del día a día, sino muchísimo para poder tratar de predecir, primero entender los comportamientos de los precios y luego predecir su posible escenario futuro. Bien, el número 1, y a mí me encanta que el precio lo descuenta todo. ¿Sí? El precio lo descuenta todo. Un colega me decía y siempre hacía mención que en realidad el mercado descuenta todo. El principio de Dow nos hace mención que lo único que importa es estudiar el comportamiento del precio en el tiempo. Acá faltaría la parte del tiempo que de alguna manera se deduce. Pero ciertamente lo que importaba a Dow era ver la evaluación de su índice en el tiempo. No le importaba lo que sucedía en cada empresa, el estado de resultados, el estado patrimonial, el flujo de fondos, no, le preocupaba simplemente ver qué sucedía con el precio del tiempo. Si subía las cosas iban más o menos bien en la economía americana, si descendían. Y lo mismo pasa acá. Y esto es algo que nos ayuda muchísimo a nosotros cuando vemos los mercados y por ejemplo hoy jueves que nos encontramos en mercados alcistas, hoy corrigió y estamos todos a la espera del dato oficial de empleo de Estados Unidos mañana. Y los que no están a la espera, por favor infórmense porque ha sido históricamente el día de mayor movimiento en los mercados cuando se conoce la tasa de desempleo en Estados Unidos y las nóminas de empleos no agrícolas. Sin lugar a duda, variables muy importantes al momento de hablar de la economía, sin lugar a dudas, de la economía de la primer potencia a nivel mundial. Mañana estamos todos atentos a la parte de empleo, qué pasará, subirá la tasa de desempleo, se habrán creado más empleos, todos sacando sus deducciones de qué puede llegar a pasar y cómo va a afectar los mercados. Sin embargo, el análisis técnico y los principios de Dow hablan de que claramente el precio lo descuenta todo. Si en ese momento el precio empieza a subir, quiebra determinados niveles, entonces hoy lo que se conoce como price action nos habla que esto va a seguir, esto se va a detener, esto va a corregir. Lo importante es que toda esa cantidad de variables que se analizan en otros cuerpos, en los principios de Dow habla de que el precio
es la única variable que a mí me interesa y ver su comportamiento. Bien. Otra de las partes importantes, y las voy a desglosar porque nos va a ayudar mucho a entender la clase de hoy. Hablaba en su momento que los mercados se mueven por tres tendencias. Esto obviamente que ha sufrido algunos cambios y se han incorporado otros datos, pero por lo pronto hablaba de una tendencia primaria o principal, con duración de 1 a 3 años. Recuerden que estamos hablando de algo que sucedió hace más de 130 años. ¿Sí? Esto es importante. 125, 130 años, por lo cual ha cambiado todo. De hecho, desde que se inventó esta teoría y hablando en el tiempo, hubo una crisis nunca vista en el año 30, en el año 1929, que fue la Gran Depresión, una nueva crisis muy fuerte comparada con esta hace muy poco, 2009-2010, y en estos momentos, con el coronavirus, estamos entrando en un nuevo paradigma y algo que está impactando en los mercados y nosotros tratamos de ver hacia dónde puede ir todo. Pero en este momento, volvemos atrás, hablaba de que había tendencias, existía una tendencia mayor primaria, una secundaria intermedia entre 3 semanas, 3 meses y una terciaria o menor que era la menor importancia. En ese momento la primaria, si era alcista, hablaba que las secundarias eran las contrarias, las correcciones de la principal, y las terciarias, que eran las de menor importancia, eran las que estaban de alguna manera a favor de esa primaria, ¿sí? Dentro de las tendencias secundarias. Para verlos en punto de vista gráficos, y me alejo un poquito de las preguntas, este movimiento claramente alcista, no importa el instrumento, vemos una tendencia primaria al alza, ¿sí? De mínimos ascendentes. Vemos, como decíamos, secundarias a la baja, movimientos correctivos de importancia que tenían zonas de detención donde luego el precio subía, y lo dejo en puntos suspensivos porque lo vamos a utilizar mucho el día de hoy. Y luego dentro de esas tendencias secundarias podemos ver movimientos de idas y vueltas, que es lo que se llama tendencias terciarias y las marcamos en color anaranjado. Bien, vuelvo a las preguntas, dejo este gráfico y trato de ver si hay alguna duda o si me van acercando algunas preguntas, comentarios. Acá me preguntan el material. Sí, Ramón, lo vamos a ver directamente y lo vamos a colgar como video, como webinar directamente en la página de YouTube MoleFX. Así que aquellos que les interesa pueden buscarnos YouTube, MoleFX, van a encontrar este webinario como un montón de webinarios anteriores. ¿Sí? Aquí Juan Pablo me preguntaba lo mismo, perfecto. Bárbaro, acá Sebastián le preocupa si va a subir o va a bajar el dólar. Te la dejo para que me la envíes por correo. Tengo mis comentarios. Bien, otros me preguntan de otros mercados. Los invito a ir al día lunes al webinario que nosotros tenemos sobre el plan de trading semanal. Ahí hablamos qué es lo que va a pasar en el mercado y no estábamos tan alejados de lo que decíamos el lunes. También lo pueden encontrar en YouTube para estar atento a mañana. Bien. Bien, ¿se debería operar las tendencias terciarias o mejor esperar a que termine para seguir la primaria? Me pregunta Johan. La realidad es que se opera en todo movimiento previsible, que nosotros lo podemos prever y hacemos un estudio de los riesgos, lógicamente, y de las posibles ganancias. Y si nosotros podemos predecir y tenemos probabilidades a favor, entramos. Se puede operar a favor de la tendencia, contra tendencia o en rango. Claramente, cada uno tendrá su perfil y lo adaptará al movimiento del mercado. Aquí Hamilton me pregunta de las tendencias terciarias. Bien, son las menores, las de menor importancia. Según Charles Dow, hablaba de las que son de duraciones menores a 3 semanas. Pero esto es algo que tiene más de 120 años. Lo importante es que él detectaba diferentes temporalidades, y esto es importante. ¿Por qué ese concepto es tan importante? De hecho, en nuestros cursos hablamos de la dominancia. Cuando uno va a tomar una decisión en los mercados, es importante conocer que hay una tendencia mayor y hay tendencias menores, porque lógicamente, y lo que estamos viviendo en estos momentos, fíjense lo que está pasando con Wall Street. Wall Street, después de la crisis de 2008-2009 hasta parte del 2010, comenzó un ciclo alcista que se mantuvo por 10 años, o sea, 2 o 3 años de caídas muy veloces y fuertes y 10 años de subas que tuvieron entre febrero y marzo una muy importante corrección. Algunos de sus índices cayeron hasta el 55-60% y a partir de allí estamos viendo los últimos meses en alzas, y de hecho, a los que estuvieron viendo el mercado en el día de hoy, el Nasdaq
superó su máximo histórico en la jornada de hoy, más allá que retrocedió sobre el final. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si me escuchan bien. Me parece que hubo un microcorte. Este es mío. Sí, se escucha bien. Tuve yo un microcorte y lo acabo de escuchar. Decía, y esto me es importante, que hay tendencias mayores. La tendencia de los mercados es alcista. Hubo una corrección muy importante en 2 meses y nuevamente con una importante velocidad estamos viendo subas fuertes. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es si subirá o no subirá o seguirá subiendo. Es otro tema y ahora lo vamos a ir conversando. Por lo pronto, hay una tendencia mayor primaria, claramente alcista. Hubo una tendencia secundaria bajista en los últimos 2 meses. En este momento estamos viendo una tendencia de las últimas semanas al alza que se acomoda con la tendencia de los últimos 10 años y dentro de estos meses, en semanas y en días, hemos tenido movimientos bajistas y alcistas que son tendencias terciarias. Según Dow, según nosotros le podríamos poner otra clasificación. Lo importante acá es la existencia de movimientos mayores y menores. Y eso se los quiero regalar porque cuando ustedes comienzan a estudiar un instrumento, sea cual sea, el oro, lo importante es esto, que ustedes sepan que saber detectar si está o no en tendencia, cuál es la fortaleza en gráficos anuales, mensuales, semanales, horarios, y después ustedes elegir en qué momento tomar las decisiones. ¿Bien? Perfecto, excelente. Vale que me digan sí o no. Aquí me dicen si puedo compartir el nombre del canal de YouTube. Es MolFX, como está aquí a la izquierda, que es el nombre de nuestra empresa. Es MolFX, exactamente. Bienvenidos los que suscriban y también los que nos regalan comentarios, por favor. Aquí me preguntan, ¿terciarias tienen características de rangos? Es así, depende del momento del mercado. Hay veces que está en rango y a veces esa terciaria, y esto es algo que lo agrego yo, también tienen subtendencias. Entonces, imaginen si nosotros hablamos de anuales, mensuales, semanales, diarias, y después operamos en 15 minutos. Y quizás estamos en una quinta o una sexta categoría, y dentro de esa categoría hay movimientos ascendentes y descendentes. Bien, van a descubrir, y acá les regalo un concepto, que es muy probable que los movimientos a favor de la tendencia sean más veloces que los correctivos, pero este es otro principio que es ni más ni menos que el principio de alternancia, pero existe y tómenlo en cuenta. Bien, aquí me dice Wilfredo que prácticamente las tendencias terciarias son los pullbacks. No, no son los pullbacks. Las tendencias terciarias son tendencias en momentos menores, no son pullbacks. El pullback, y se los regalo también en confirmación, es un movimiento de confirmación ante el quiebre de unas zonas de equilibrio. También lo hemos hablado en algún webinario donde trabajamos en las zonas de equilibrio. ¿Bien? Perfecto. Me alegra a todos que me vayan diciendo sí, bien, me escucho, no te escucho, no me gusta. No, no me han dicho no me gusta, pero son bienvenidos. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Es la tendencia a tiempo mayor, por ejemplo, a 1 hora, y las tendencias secundarias serían las de que se ven en 30 minutos, 15 o 5. José Luis, en realidad, según Dow, no, porque él analizaba el mercado en tiempos mayores. Según nosotros, depende de nosotros cómo grafiquemos. Si vamos a trabajar, por ejemplo, un intraday, una persona que toma y sale del mercado muchas veces en el día, tranquilamente puede fijarse en mercados diarios como la tendencia mayor o primaria. La secundaria podría ser 4 horas u horaria y la terciaria podría ser 15 minutos o 5 minutos, ¿sí? Dependiendo cada uno, pero eso podría ser una forma de distribuirlas. Entonces, se guiaría por la tendencia mayor, diaria, semanal, quizás tomaría decisiones a partir de las de 4 horas o en gráficos menores si es un perfil más de scalper que entra y sale del mercado. Bien. Estamos teniendo problemas de audio. No sé si ustedes ven, pero acá me lo está indicando mi computadora. Pareciera que todo volvió a la normalidad. ¿Me confirman ustedes, por favor? Pareciera que soy yo ahora.
Sí, ¿me escuchan bien nuevamente? Perfecto, ahora sí. Bien, excelente. Muchas gracias y disculpas, pero estaba teniendo yo problemas nuevamente y ahí me lo decía mi computadora. Bien, espero haber sido claro con lo que estaba mencionando. Me van sumando algunas preguntas más, lo cual me parece eh, bien. Aquí me están compartiendo, algunos también están teniendo problemas con internet. Bueno, lamentablemente este coronavirus y esta cuarentena está haciendo que colapsen, ¿sí?, todos los sistemas de internet. Entiendo que ahora sí se escucha y se ve claramente, por lo cuanto es bien, perfecto. Seguimos, seguimos. Bien. Sí, se había el audio, estaba esperando que se acomoden todos, ahora sí, ya no se fue, se escucha, sí se está callado. Escucha madre. A ver. Escucha bien. Bueno, vamos a ver un segundito para que se terminen de acomodar todos. Acá me dice que está bien, perfecto. Ahora sí. Gracias a todos. Volvemos entonces nuevamente. Si quedó alguna pregunta en el tintero, por favor, les agradezco. Entonces, bueno, hacíamos mención recién, gracias a todos los que están atentos, parece ser que se reacomodó todo. Bueno, excelente. Vamos entonces, como decíamos, tendencias primarias, tendencias secundarias, que generalmente son correcciones contra la tendencia, a las cuales vamos a dar importancia en el día de hoy. Dentro de esas correcciones, si esto es semanal, ¿sí?, estamos hablando que uno pone gráficos semanales y todas estas son semanas, van a ver que dentro de semanas va a haber días y luego va a haber horarios, entonces hay tendencias mayores, primarias, secundarias y terciarias. Y algo importante que también nos decía en uno de sus principios, el tercero, es que esas tendencias se dividían en fases. Y recordemos que los mercados de acciones, y estamos hablando 100 años atrás, eran mercados en su mayoría alcistas. Siempre el mercado accionario ha sido de fondo alcista. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad uno era comprador del título y salía cuando lo podía vender y se lo compraba a alguien, pero uno no podía entrar vendiendo. Hoy por hoy, con tanta cantidad de instrumentos que existen, uno puede entrar al mercado tanto al alza como a la baja. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, como hacíamos mención recién, dentro de ese mercado, por ejemplo, primario alcista, con movimientos secundarios bajistas, hablaba de una fase de acumulación, que era un movimiento de ida y vuelta, una fase de tendencia donde claramente se consolidaba la tendencia, y luego una fase de distribución donde ya uno empezaba a perder un movimiento tendencial. Pero a mí me importa mucho darles este comentario también. En estos movimientos, que claramente es de una tendencia alcista, uno no detecta la tendencia alcista en la fase de acumulación. Recién la empieza a detectar en el inicio de la fase de tendencia, donde los mínimos son ascendentes. Y probablemente comience a tomar decisiones a partir de esta tendencia o probablemente en la fase de distribución, donde aparecen correcciones importantes y probablemente agotamiento y cambio de tendencia. ¿Por qué digo esto? Porque en muy pocos libros y muy poca bibliografía he visto un concepto que yo hace años lo vengo mencionando, que es el tema de la madurez de la tendencia. Ciertamente, la madurez de la tendencia empieza a reconocerse cuando uno ve la tendencia y lógicamente cuando la ve tan claramente es probablemente que la tendencia ya esté demasiado madura y hasta posiblemente colapsando. Ahora bien, fíjense en las tendencias bajistas de los mercados de pánico que él hablaba cuando caían y caían las acciones, claramente eran muy veloces. Entonces, de la última parte de la tendencia alcista, esa fase de distribución donde había movimientos de ida y vuelta, se producía una parte de pánico, siempre con correcciones, lógicamente, porque más allá que algunos empezaban a vender, todavía gente entraba a la compra porque los libros, cuando arranca la parte de distribución o empieza la parte de pánico, todavía se ve gran parte de lo anterior. Recuerden que la parte de distribución es esta última parte y la parte de pánico se necesita ver un inicio de una tendencia bajista. Entonces, ya sobre el final de la parte de pánico y desánimo, donde uno se quería vender todo y no encontraba compradores, empiezan a aparecer lógicamente los primeros compradores y la recuperación del mercado. Ahora, va más allá del cuento de cómo una persona hace más de 100 años detectó principios hoy vigentes, podía mostrarnos dos cosas importantes. Primero, la existencia de
tendencias mayores y menores. Y la segunda, las fases dentro de la tendencia, lo cual a nosotros nos mencionaba y nos mostraba de qué manera poder entender el movimiento del mercado y reconocer que dentro de un movimiento a la baja hay movimientos alcistas. Entonces, a los que me preguntaban hoy, lo que sucedió hoy, el mercado está al alza. Y más allá que cerró a la baja Wall Street, estamos de acuerdo, cuando hablo del mercado generalmente hablo de los índices, hablo de las bolsas, más allá que cerró la baja, no olviden que Nasdaq hoy tocó un nuevo máximo histórico, ¿sí? Un nuevo máximo histórico. Corrigió y terminó en baja. Podríamos hablar entonces que hubo una corrección luego de tantas jornadas de tendencia en suba. ¿Bien? Perfecto. Voy leyendo algunos comentarios antes de seguir avanzando. ¿Por qué se llama acumulación y distribución? La realidad es que si yo te tuviese que responder por qué Charles Dow habló de distribución o acumulación, no lo tengo correctamente. Sí te puedo decir que cuando hay un ánimo comprador en el mercado alcista, habla de la distribución de ingresos, estamos de acuerdo, de la distribución de las compras. Eso sí lo he leído en algún lado. Sí te voy a decir algo muy importante, que tanto la fase de distribución como la de acumulación son fases de ida y vuelta. Eso es importante. Sin embargo, las fases de tendencia como las de pánico son claros movimientos direccionales. Cuando tenemos que tratar de detectar movimientos en el mercado, lo que yo les puedo decir, y es una forma diferente de clasificar que me ayuda mucho, es tratar de detectar si el mercado está en tendencia o ante la falta de tendencia. En tendencias porque claramente uno puede ver mínimos ascendentes cuando es al alza y bajista cuando es con máximos descendentes. Sin embargo, si no puede uno detectar si hay una tendencia, hay falta de tendencia y es un movimiento de consolidación. Y dentro de los movimientos de consolidación hay dos formas o dos tipos. Un primer movimiento de consolidación para prolongación de la tendencia vigente y un segundo que es de agotamiento, lógicamente. ¿Por qué? Porque no puede continuar, agota el movimiento tendencial y se produce un movimiento en sentido contrario. ¿Bien? Aquí algunos me preguntan si se podría pensar en Elliott. Elliott es otro cuerpo hermoso para estudiar, es muy complejo para las personas que recién se inician, pero es apasionante para comprender los movimientos. Y si leen a Elliott en detalle, van a ver que utiliza muchísimo de Fibonacci, que es lo que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Bien? Perfecto. Aquí me dicen, perfecto, de impulsos, retrocesos. ¿Se puede decir que una distribución conllevaría una resistencia y una acumulación a un soporte? Andrés, esto es más simple. Más simple. Tanto una distribución como una acumulación son un movimiento ida y vuelta entre soportes y resistencias. Y si vamos a hablar de soportes y resistencias a los que recién se están introduciendo estos temas, soportes y resistencias son zonas de equilibrio. Y la zona de equilibrio, para hacerlo más sencillo, es cuando el precio de oferta se equipara al precio de demanda o la oferta se equipara a la demanda, depende cómo lo mencionen. Ese es la zona de equilibrio. O dicho de otra manera, cuando uno compra hasta que le parece caro. Es así, entonces detiene las compras. Es más fácil comprender el mercado de esa manera. ¿Bien? Perfecto. Voy a seguir un poco más. Tenemos 6 principios de Dow y después tenemos que introducir Fibonacci. Fíjense acá, qué sencillo, ¿no? Tenemos la A de acumulación, la de participación, la euforia, la distribución. Tenemos tendencias primarias, tenemos correcciones secundarias, movimientos terciarios. Esa distribución donde agota, fíjense que tiene doble intento, hasta triple y no puede continuar y comienza un movimiento a la baja y todavía siguen las compras y recién hay una fase de distribución. Y luego obviamente cuando empiezan las caídas y se rompen ciertas zonas de equilibrio, se aceleran porque nadie quiere quedarse en ese mercado bajista y las ventas se aceleran y aparece la etapa de pánico. Para completar los principios de Dow y entender un poco el movimiento del mercado, Dow hablaba de una confirmación. O sea, el principio de confirmación hacía mención a que si un índice estaba al alza y el otro no lo estaba, no había una tendencia claramente alcista. Fíjense que eso es lo que hacía mención. Él lo hacía en base a dos
sectores de la economía que inferían el comportamiento de la economía. Pero nosotros en los mercados los vemos con el movimiento mismo. Si el euro está subiendo y de alguna manera retrocede, antes de caer tiene que confirmar. El principio de confirmación también se ve en el pullback, eso que mencionaban recién, ese movimiento de ida y vuelta cuando se quiere una zona de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un quiebre en una zona de equilibrio, seguramente haga un segundo impulso porque el mercado, a partir lógicamente de la psicología de masas, tiene que ver. Hoy corrigió el mercado, hablando del Nasdaq, pero antes marcó un máximo histórico. Todavía el mercado, más allá de la caída última, ve el mercado al alza y seguramente haya nuevas alzas antes de ver un cambio de tendencia. Dow ya lo estipulaba con sus principios. Otro de los mismos, el volumen se mueve por la tendencia. Cuando hay tendencia al alza o tendencia a la baja y queda claramente en evidencia, se sube el volumen. Tiene que haber primero una tendencia y cuando inició la tendencia y la gente la ve la tendencia, compra o vende. Y esto es fácil y es algo que se observa. Y cuando la tendencia está muy avanzada y empieza a caer el volumen, ojo, porque también es indicio de que puede revertirse la tendencia. Y por último, el sexto de los principios, y esto es importante, porque muchos de ustedes seguramente han leído que es conveniente operar a favor de la tendencia, sin embargo, recuerden que hay correcciones, hay movimientos contra tendencia, lógicos, entendibles, pero la tendencia se considera vigente hasta que no se confirme el cambio. Dow lo explicaba en base a sus índices, nosotros lo vamos a ver claramente en cualquier activo. Si está en suba, como el Nasdaq, que formó máximos históricos y lleva 6-7 días claramente en alza, ¿sí? El Nasdaq 100, donde tiene las principales siempre empresas tecnológicas de Estados Unidos, de las cuales hoy, en este contexto actual, casi el 50% del valor del índice lo llevan las tecnológicas, Facebook, Netflix, Amazon, y todas las que, lógica, Apple están llevando las 5 o 6 que llevan de alguna manera Facebook, no sé si lo dije recién, Twitter, todas estas empresas que están incrementando el valor de su acción, vienen subiendo fuertemente, lo están llevando al índice máximo no vistes, sin embargo, hoy corrigió a la baja, pero tomando este principio deberíamos ver un agotamiento antes de un cambio. Esto es una corrección lógica y esperada luego de haber llegado a una importante zona de equilibrio. Vuelvo a las preguntas antes de introducirme en Fibonacci. Bien. ¿Cómo se relacionan todas las temporalidades? Cristian me lo dice, tan cual como nosotros las llevamos. Hay gráficos, hay años, hay meses, hay semanas, hay horas y hay minutos. Una es mayor y otra es menor. Una tiene mayor vigencia, ¿sí? Por lo cual, si una tendencia alcista lleva muchos años, claramente hay mucha historia en la mente de la gente que está diciendo esto está al alza. Entonces requiere una mayor cantidad de tiempo para cambiar de tendencia. El manejo de temporalidades es clave en el trading. Perfecto. Aquí me pregunta Joseph si la fase de acumulación y distribución son similares a un rango. Son rangos, pueden ser similares o distintas. Y de hecho hay gente que estudia. Y si uno estudia Elliott, puede encontrar la cantidad de formaciones que Elliott destaca, clasifica en las partes de acumulación y distribución. Bien, perfecto. La acumulación puede darnos un indicio de una tendencia alcista. Sí, claramente, lo que pasa es que son momentos difíciles de detectar. El de distribución y de acumulación son momentos difíciles. De hecho, los cambios de tendencia son, le podría decir a todos ustedes, uno de los desafíos que la mayor cantidad de traders intenta detectar y ciertamente requiere el paso de tiempo y confirmaciones. Pensemos que para ver un cambio de tendencia necesitamos el paso de tiempo subiendo o bajando. Entonces la vamos a tomar iniciada y ahí volvemos a ese concepto que yo les decía de madurez. Perfecto. En la distribución es donde se forman figuras de cambio, me pregunta Damián.
La realidad es que, fíjate, te lo voy a decir de otra manera porque me parece muy interesante. Toda figura de cambio, eh, tiene por lo menos un doble intento y ahí sí se aplica ese principio de confirmación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hablamos de dobles techos, dobles suelos, ni hablar triples, u hombro, cabeza, hombro, hasta ganchos, ¿sí? Que son figuras de vuelta, tienen dobles intentos de tratar de continuar. Y ahí un poco lo explica Dow y también lo explica la psicología de masas. ¿De qué manera? Intenta una segunda vez, lógicamente, y no puede avanzar. Esta es la parte importante. ¿Bien? Perfecto. Aquí me dicen que han tenido problemas con audio. Lamento a todos ustedes. Claramente es un tema mundial. Nos está fallando, me parece, el tema de Internet. Va a quedar grabada. Les dije a varios de ustedes en el canal de YouTube de Molefex. Sobre el final voy a pasar los datos. Pero voy a tratar de avanzar un poco más porque hay tanta cantidad de preguntas que trataré de no dejarlas, pero me interesaría sí avanzar en esto. Entonces, introducimos los principios DAO que nos explican el movimiento del mercado. Y voy a hacer una breve introducción, ni más ni menos que a Fibonacci, y aquellos que estén más interesados en Fibonacci, me ha encantado tanto que lo he estudiado tanto al punto tal que mi tesis de grado está desarrollada en esto, en los resultados de Fibonacci en el mercado Forex. Los que tienen interés de leer, estudiar y verla, desde ya que les doy el enlace para que lo puedan visualizar, así que me escriben al info@molefex o a través de la página y les envío la información para que lo puedan acceder. Por lo pronto, y esta es la parte importante donde sumo una a otra, este buen hombre, ¿sí? Que es mucho más viejo que Dow, ¿estamos de acuerdo? Una persona que nació en Pisa, por eso era de Pisa o pisano, y su padre, que era un mercader que tenía mucha relación con, lógicamente, el mundo arábico, fue el que le elevó la parte del fanatismo por los números. Y más allá de esta introducción, para avanzar, él lo que descubrió es una serie numérica en fenómenos dinámicos, y era simplemente esta, y la cual se repetía en un montón de teorizaciones. Y la verdad que es apasionante entender. Y él lo que decía en esa serie, en esa secuencia famosa, y sobre todo a partir del Código Da Vinci y algunas otras películas que lo llevaron a Fibonacci al éxito, él decía que un número sumado al anterior me daba el siguiente. Entonces 0 y 1, 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 5, 8, y así estaba su serie. Pero la parte importante, la cual nosotros empezamos a aplicar a los mercados financieros, eso vino mucho más adelante, ¿sí? A partir de 1800, donde un matemático, Lucas, descubrió que había una relación entre sus números que se exteriorizaba en estos fenómenos de crecimiento dinámico. Y acá lo que yo les comparto a ustedes, como para que vean el origen de sus ratios, porque cuando uno va a aplicar una herramienta de Fibonacci en el mercado, en cualquiera de las plataformas aparece cualquier número, me da mucha bronca, pero la realidad es que depende de uno aplicar algo que realmente lo convalidó. Pueden ver en esta tabla que por un lado pongo la secuencia en la parte horizontal y en la parte vertical la misma secuencia, que la pueden obviamente extender, ¿no? Entonces la sumatoria del número más anterior me da el siguiente, y después, y acá está la parte de Lucas, es la relación entre sus ratios. Cuando 2 era dividido 3, me daba 0,66. 3 dividido 5, 0,60, 0,62, 0,615, bla, 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 y tendía a 0,618. Entonces, la relación del número versus el siguiente, o versus dos siguientes o tres siguientes, me empezaban a dar lo que aparece acá abajo como sus ratios más relevantes, el 23.6, el 38.2 y el 61.8. Por otro lado, y lo dejo para alguna clase futura, también están el origen de los ratios de extensión, que es otra de las herramientas que también aparecen de Fibonacci. Entonces, dicho esto, podemos encontrar esos retrocesos de Fibonacci a partir de sus ratios, el 23, el 38 y el 61.8. ¿Qué quiere decir? Que cuando el mercado entra en tendencia, en este caso subió de 10 a 110, de B menos A tenemos 100 puntos,
100 pips o 100 algo, como quieran llamarlo, al llegar a empezar a retroceder, según Fibonacci, debería respetarse el primer ratio, el 23.6, dentro. ¿Por qué? Porque la parte relevante de por qué podemos aplicar los ratios de Fibonacci a los mercados es porque entendemos que los precios no es más ni menos que el comportamiento de las manifestaciones sociales de los humanos, que son estructuras dinámicas de crecimiento. Entonces, si nosotros luego de un movimiento extensivo vemos una corrección, debería parar, según los ratios Fibonacci, en el 23.6. Si lo quiebra el 38, y si lo quiebra el 38, según Fibonacci, al 61.8. El siguiente ratio sería el 100%. Dejo el 50%, porque es un ratio que, según mi observación, ha sido muy fuerte y muy respetado por los mercados. Pero para hacer de alguna manera un breve resumen en cuanto a los movimientos de Dow y lógicamente los ratios de Fibonacci, por un lado Dow nos menciona que un principio de confirmación y que cuando hay una tendencia hay correcciones, hay una tendencia primaria y una corrección secundaria, y esa corrección secundaria debería poder detenerse en una zona que utilizo esos ratios de Fibonacci para detectarla y poder posicionarme en busca de ese segundo movimiento que Dow nos lo menciona, la teoría de ciclos también nos menciona. Entonces, uno más otro me puede brindar a mí posibilidades de poder tomar decisiones en este mercado. Tengo que detectar una tendencia y luego de una detención podría posicionarme, si el mercado es alcista, en compras en los ratios, protegiendo las compras con límites de pérdida en caso que los ratios sean quebrados y yendo como objetivo a los siguientes ratios o a la zona total. ¿Me explico? ¿Sí? Vuelvo nuevamente a las preguntas y ya nos metemos en gráficos en tiempo real para poder aplicar luego de toda esta fundamentación, tanto de Dow como de Fibonacci, en tiempo real, cómo poder trazar los ratios y dónde entrar. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Voy a tratar de centrarme en las preguntas relacionadas a Fibonacci, Dow y la sesión de hoy. Hay varias que me están haciendo y trataré de alguna manera guardármelas. Les pido por favor me envíen un correo al info@molefx. Cualquier duda se las estaré respondiendo. ¿Bien? Perfecto. Acá algunos han tenido problemas. Les recuerdo en YouTube, Molefx es el canal. Suscríbanse, mañana estaré subiendo este webinario y también pueden encontrar otros tantos que hemos tenido en el último tiempo. Perfecto. Bien. Bien, preguntas. Deseo que me envíen lo de Fibonacci, info@molfx.com. Envíenme un correo y les prometo, me comprometo que se los voy a enviar, si no me queman, me prenden fuego en el siguiente webinario. Bien. Excelente, muchos pidiéndome, mándenme un correo por favor y se los voy a enviar. Bien, excelente, preguntas, son todos comentarios, entonces vamos directamente a pasar en tiempo real, que entiendo es donde podemos encontrar la mayor, ¿sí? Nos metemos directamente entonces en el mercado, vamos a la libra esterlina por elegir un par o, no sé, uno nuevo, sí, vamos a sacarnos una libra esterlina en el último tiempo. Vamos a ver lo que está pasando, por ejemplo, en los últimos gráficos donde empezó un movimiento en dirección alcista. Claramente, en gráficos mayores o en la tendencia primaria, si yo tengo que trazar a la libra esterlina, vamos a dejar ¿cómo se llama? El gráfico vacío, así no lo mareamos, para que vamos a borrar directamente y lo dejamos vacío. Estamos viendo en gráficos mensuales una tendencia claramente a la bajista, eso lo podemos apreciar. Y a los que están recién iniciando, ¿sí? Lo que podemos observar es que desde este punto que está acá, claramente fue la zona, el momento de noviembre del 2007, luego de alcanzar máximos históricos, la libra esterlina comenzó un ciclo fuertemente bajista, sumado por el Brexit, sumado, todos los fundamentales que explica de alguna manera la caída. Ciertamente, uno cuando aplica Fibonacci necesita un máximo, líneas
o mejor dicho, jornadas en plena tendencia y obviamente la corrección. Entonces, lo correcto para trazar Fibonacci sería desde la zona de máximo en tendencia bajista, también lo podemos hacer en tendencia alcista, y una vez que mantuvo claramente la tendencia, en este caso en gráficos mensuales, me muestra una línea blanca y un doble intento, y empieza a subir. Uno debería entender que la primera zona de tensión debería ser el 23, en caso de quebrar la zona del 38, y en caso de quebrar el 38 el 50%. Aquí respetó muy cerca de la escena del 50% y volvió a subir. Entonces, en este caso, donde yo debería tomar posiciones es a partir de la zona donde comenzó la suba. Bien, y dirigirme a la zona de máximos. ¿Por qué? Porque por otro lado, también nos hacía mención que una vez que corrige, debería ir a buscar niveles alcistas, en este caso bajistas, de mínimos, antes del cambio de tendencia. Cuando es quebrado, obviamente, el nivel mínimo, pierde vigencia el retroceso y tengo que volver a tomarlo. Lo puedo tomar, lógicamente, de mínimos, de máximos a mínimos cuando empieza a retroceder, o también lo puedo tomar en tendencias menores. Quiere decir que cuando empezó a caer acá, hizo una línea, una vela blanca alcista, entonces a partir de que veo la vela alcista, digo, debería haber detenido en el 38. Me pongo en venta. Si quiero al 38 debería, perdón, el 23, después quiero al 38 debería ir al 50, según mencionó Facundo, y a partir de ahí al alza. Se mantuvo y quebró. Entonces, como quiebra, vuelvo a trazar un ratio de Fibonacci de mínimos a máximos, me regala una vela blanca y luego la siguiente frenó en el 38, luego parece a propósito mantuvo el 50. Del 50 rompió el nivel de 100 y tengo que volver a trazar, lógicamente, de mínimo a máximo o máximo a mínimo, porque aquí la tendencia es bajista, me están enviando los correos todos, veo que lateraliza y empieza a corregir, entonces debería ir hasta el 23, al 38, al 50, y más allá que ustedes ven hasta dónde termino, pueden ver internamente cómo fue y vino un montón de veces, respetando los ratios y ayudándome a tomar decisiones a favor de la tendencia. Lo podría haber tomado así, una tendencia secundaria o terciaria, o en la tendencia primaria, estamos de acuerdo, o en la tendencia mayor. Y fíjense que también esos ratios se vuelven a repetir. Vamos a hacer una proyección actual para ver de alguna manera lo que está sucediendo en el último tiempo. Y lo que estamos observando es, en gráficos de 4 horas, es un movimiento lateral. Entonces, lo cual, cuando hay algo lateral, es muy difícil de poder trazar los retrocesos porque los retrocesos se dan en movimientos mayores. Pero dentro de 4 horas hubo una suba importante de la libra esterlina en los últimos días. Entonces, yo puedo trazar para gráficos menores los ratios de Fibonacci. Fíjense que el primer movimiento, cuando empezó a corregir, paró en el 61. Posteriormente, rompió e hizo un nuevo recorrido. Si yo trazo este último recorrido, la corrección respetó el 38, subió, volvió a caer, rompió el 50, superó el 61 sin confirmar, dos cierres, un segundo intento, un doble suelo y nuevamente otro movimiento alcista. Trazo de mínimos a máximos. Retrocede. Fíjense que el retroceso 23%, intentó ir nuevamente. Y acá tenemos una situación con la libra esterlina, la cual la estamos analizando en tiempo real. Por un lado, de mínimos a máximos, ya respetó el 23%, por lo cual hizo la corrección. El momento de compra ya se me pasó, hubiese sido la zona del 23. Ahora la opción que tengo es quebrado el 23 hasta el 38.2 o quebrada la zona de 0 a la extensión. Ya la corrección perdió vigor, por lo tanto ya se completó este que debería haber sido nuestro movimiento. Si respeta esta zona podríamos tener un doble techo, gracias a todos los que me están enviando correos, se los voy a enviar a todos, les prometo.
Entonces, ¿podríamos ver un doble techo y una corrección? ¿Un doble intento de no continuar según Dow y una corrección? Sí. Si vence el 23, nuestro siguiente objetivo será el 38, y si vence el 38, al 50 o al 61%. Bien, vamos a gráficos menores todavía. Seguimos con Fibonacci para tratar de entender este movimiento. Fíjense que nos hizo un movimiento alcista, bajista, un doble intento y corrigió. ¿Y dónde paró? En gráficos de hora o 15 minutos, de mínimo a máximo, en la zona de el 38%. ¿Sí? Fue y vino. Ahora, desde ahora que ya rebotó, tenemos dos zonas. O pasado los máximos, o por debajo del 38, el recorrido que sigue hasta el 50 o el 61% como posibles zonas de parada. Vamos a la corrección en gráficos menores, gráficos de 15 o 5 minutos, o nos vamos superado el nivel de máximos alcista que implicaría una extensión. Ya estaríamos en gráficos todavía más chiquitos, en gráficos de 15 minutos. Me trazo los escenarios. Movimiento alcista, ya corrigió, por lo cual subió, y en este momento tengo dos opciones: esperar que vuelva a quebrar 25.80 hasta una baja 25.60 o hasta el 61 25.50, o esperar el quiebre de los máximos para irnos a favor de la tendencia. Bien, ahora sí, mientras le dejo de fondo esta alternativa explicada en cuanto al entendimiento de los movimientos según los principios de Dow, de tendencias primarias, secundarias, terciarias, el principio de confirmación, ¿estamos de acuerdo? Y las zonas de los retrocesos de Fibonacci para tomar decisiones, vuelvo nuevamente a los datos, que varios me preguntaban del canal de YouTube, también el correo electrónico, más allá que unos tantos me han escrito recién, para tratar de responder las preguntas que me han quedado en el tintero. ¿Bien? Perfecto. Bien. Varios que me dicen que deseo que me envíen Fibonacci, les dejo el correo, ya recibí varios correos según me aparecían recién las alertas. Bien, aquí Fibonacci me pregunta, Dani, ¿es para medir el retroceso? Los ratios de Fibonacci son para medir varias cosas porque tienen aplicaciones en mercados o sistemas dinámicos. En mi caso, lo probé y lo estudié en los retrocesos con un relativo éxito, y es una herramienta que utilizo mucho, la damos muchos en los seminarios y en los cursos también, y la estoy compartiendo con ustedes en caso que tengan intención de estudiar un poco más. Así que la uso para los retrocesos, la podés medir para extensiones, también están los días dorados, también están los golden ratios, hay varias herramientas que se utilizan de Fibonacci para estudiar los mercados. Perfecto. Aquí me dice Ezequiel, se ha ido, lo difícil es entender los puntos de 0 a 100. Sí, déjame decirte que ciertamente sí, de forma objetiva. Recomiendo utilizar alguna herramienta como por ejemplo quizás el zigzag, que es el que yo utilicé para hacer las mediciones. Es un indicador que te arma un nuevo zig o zag, como decirlo, una nueva pierna, depende de la inclinación que vos le dejes fijada en forma objetiva. Lo bueno es que te mide en forma objetiva el pasado. El defecto de este indicador es que no te mide la pierna última porque requiere el cambio. Bien, perfecto. Aquí me dice, ¿es mejor tomar los cierres o los máximos y mínimos del día? Yo tomo máximos y mínimos. Claramente creo que es la zona. Sin embargo, depende del activo y depende del instrumento, porque hay unos que tienen más volatilidad o menos volatilidad. Deberías optimizar la herramienta, depende del instrumento que utilices. ¿Sí? Gonzalo, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué pasa si sobrepasa 61.8? El último ratio de Fibonacci es el 61.8. Según Fibonacci debería ir al 100. Eso es según Fibonacci. No quiere decir que vos utilices otra herramienta. Dije y coloreé que el 50% no es un ratio Fibonacci, pero sin embargo la teoría de los medios es muy utilizada y a mi entender es una zona muy respetada. Por eso la agregué a la clase de hoy.
Bien, perfecto, bien. Otra pregunta de José. ¿Me puedes enviar el correo? Acabo de enviártelo, info@molefex, perfecto. Cuando pasa del porcentaje del 70, me dice Eric, no sé qué es el 70, no según Fibonacci. Fibonacci es 61.8, no hay más. ¿Ok? Bien. Si el mercado se mueve por la psicología, es probable que la teoría de Dow se deje de aplicar, ya que apareció a más de 100 años atrás y hoy la psicología es diferente. Lo que pasa es que la teoría de Dow, que se aplicó hace más de 100 años, hablaba de estudiar la psicología del mercado de hace 100 años. Y hoy la teoría me dice que apliquemos los conceptos de la psicología del mercado actual. Si uno lo piensa de esta manera, Rubén, no me está diciendo estudiemos los individuos de hace 100 años. Estudiemos una herramienta que me brinde el comportamiento de los individuos de 100 años. Y hoy esa herramienta que estudia efectos masivos en ciertos mercados que tienen la eficiencia, y los invito a buscar ese principio de mercados eficientes, porque quizás estas herramientas de Dow lo quieran aplicar en un índice latino, como por ejemplo el de aquí en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y le diría que los principios técnicos dejan mucho que desear. No tienen probabilidades asociadas a favor en Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de acá. Olvídense. Bien. Más preguntas. Si puedo ver determinados activos. A todos los que les gusta, mi opinión en activos, los lunes a las 5 p.m. horario Nueva York, estamos en el plan de trading semanal, los invito y ahí estaremos viendo el comportamiento en la semana. Si tienen alguna duda puntual, tienen el correo para poder contactarme y con gusto le estaré compartiendo. Por lo pronto, en estos minutos finales que ya estamos cerrando y voy agradeciendo a todos y les voy compartiendo claramente mis datos, lo que trato de hacer es contestar las dudas de esta sesión. ¿Ok? Bien. Me mandan correos. Aquí me dice si puedo marcar el Fibonacci en un movimiento completo y que termine en una lateralidad. La realidad es que uno puede ver una lateralidad entre los ratios, pero en algún momento los ratios son quebrados o para una continuación o un cambio de tendencia. ¿Sí? Eso es, te diría que altamente probable. Sí, señor. Señora, está bien. Bien, más preguntas. ¿Cómo hacer para colocar stop loss y take profit con Fibonacci? Me pregunta Brian. Perfecto, podés utilizar los ratios. Si te vas a apoyar en los ratios para comprar a favor de la tendencia, si es alcista, por debajo de los ratios pones tu stop loss y el take profit a la siguiente zona. O si tenés un modelo de probabilidades mayores, vas por pocos puntos apoyándote en que en esa zona es altamente probable que se detenga y rebote. Entonces tenés menor cantidad de pips, pero seguramente más probabilidad de obtenerlos. Bien, bien, montón de preguntas. Excelente, todos los que me van sumando. Contesto, estoy eligiendo alguna última para ir despidiéndome porque ya nos hemos pasado el horario. Sin embargo, les quiero agradecer a todos ustedes, lógicamente, la presencia, la cantidad de participación que han tenido y disculparme por los problemas que ha habido. Lamentablemente, muchas veces se sobrecongestiona internet en algunos lugares y bueno, pasa lo que sucede. Aquí Juan David nos pregunta, dos preguntas me dice. ¿Cómo se confirma que una zona está rota y qué pasa si sobrepasa el nivel de 61? Hace un ratito contesté qué pasa ahora sobre el nivel de 61, que es el último ratio de Fibonacci, y luego va al 100, estamos de acuerdo. Ese es el último ratio de retroceso. Ya cuando pasa el 100, según Fibonacci, es el cambio total de dirección. Ahora, ¿cuándo se confirma que una zona está rota? Depende del instrumento financiero. Algunos lo hacen a partir de X cantidad de puntos, según el recorrido total, un porcentaje. Una cosa es medir un ratio Fibonacci semanal, otra cosa en 15 minutos. Y lógicamente también por el activo. Hay activos más volátiles y hay otros menos volátiles. En la misma estadística vos podés obtener, ¿sí? Claramente de alguna manera la herramienta para poder tomar la decisión. Yo la utilizaba en base a cierres y X cantidad de puntos, utilizaba los dos. Bien, bien.
varios minutos pasadas las 9 de la noche aquí en Argentina. Los voy saludando, les voy agradeciendo su tiempo, la cantidad de participación y preguntas. Les deseo un buen viernes de trading, que tendremos datos relevantes mañana desde Estados Unidos. Y cualquier duda e inquietud, ya tienen todos los datos para poder contactarnos, escribirnos. Les deseo buen viernes y buen fin de semana. Será hasta la próxima.